Egunon. Aize. Buenos días, ahí qué bien se escucha. Estamos sacando unas fotos al profesor Stickland. Ya tenemos al profesor Smoot aquí, a Pedro Miguel Echenique. Estamos, por tanto, haciendo la sesión de fotos. Bueno, a mí no me miréis, miradles a ellos y sonreír. Venga. Nos levantamos para la foto. Venga, levantaos todos y todas y sacamos una foto. Gracias. Venga, eskuak gora. Levantad las manos. Manesh me está dando órdenes. Por favor, levantad las manos. Muy bien. Saria dago gaina, Además hay un premio. Bueno, no por levantar los brazos, pero bueno, hay premios. Oso ondo. Muy bien. Si queréis, aplaudiendo también. Venga, aplaudir un poco. Ze ondo, jende. Ze ondo. Bien, qué bien estamos aquí. Zer dudeo? Esko gera. Egunon berriz. Buenos días otra vez. Creo que ya estamos como para empezar. Ya hemos llegado todos y todas. Muchísimas gracias por venir. Y antes de dar inicio formalmente al acto, los cascos que se os han repartido son para la traducción simultánea. Se puede escuchar en castellano en el canal 1, en inglés en el canal 2 y en euskera en el canal 3. Different languages. Thanks here also for the people working up there. Muchas gracias también a las intérpretes que están traduciéndolo todo. Español, canal 1, inglés, canal 2, euskera, el canal 3. Y como estaba diciendo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todas las personas que habéis acudido, autoridades, organizadores, como no a los premios Nobel que tenemos aquí y a todos los alumnos, alumnas que estáis aquí. Y también a las personas técnicas y a las personas de organización. Estamos en la edición número 12 y, como sabéis, tenemos una semana llena de pasión. Dimos inicio a esta semana en Donostia. Tuvimos una conferencia de Donna Strickland para la inauguración. Van a ocurrir muchas cosas esta semana. Si queréis saber algo más de lo que está sucediendo, podéis entrar en las redes sociales o en la página web. Tenemos Naucan, sesiones de streamer, Passion Chiqui, Bercho Passion, también una exposición de astronómica inclusiva en Donostia durante todo el mes. Bueno, estamos aquí con vosotros y vosotras hoy, y sois los verdaderos protagonistas. Tenemos encuentros, es la edición número 12 y hoy contamos con más de 180 alumnos y alumnas aquí en esta sala. Eso quiere decir que si cada uno habéis enviado 3 preguntas, imaginar cuántas preguntas tenemos hoy para nuestros investigadores aquí presentes. Habéis hecho una gran labor. Os voy a explicar un poco cómo se va a desarrollar el acto. Estamos aquí, Bizkaia Aretoa. Pronto tendremos unas palabras de nuestras autoridades para dar inicio a la jornada. Luego entraremos en el sorteo de las preguntas. Para finalizar haremos una foto de familia y luego tendremos también un descanso para tomar café, comer un poquito y tendréis oportunidad de hablar con la profesora Strickland y el profesor Smoot. Professor Strickland, Professor Smoot, it is a... Profesora Strickland, profesor Smoot, es un placer para mí y para todos y todas las que estamos aquí, tenerles aquí. Nos sentimos muy honrados y honradas de que hayan cogido ese momento para compartirlo con nosotros. Es organizar imposible sin tener el apoyo de los patronos, tanto públicos como privados,
que colaboran con el DIPC. En concreto, estamos de hecho en casa de uno de estos patronos, en casa de la UPV, de la Universidad Pública del País Vasco, y tenemos con nosotras a Eva Ferreira, que es la rectora de la UPV, que nos va a dedicar unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Eva. Cuando quieras, te... Eskerrik asko. Muchas gracias, señor presidente de DIPC, señor director, director general de Telefónica, profesora Donna Strickland, George Smoot, profesor EA, señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. Of the University of the Basque Country, my warmest. Mi más calurosa bienvenida a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a Passion for Knowledge, un evento organizado por el DIPC para los jóvenes y las jóvenes. Me gustaría expresar la satisfacción que sentimos en nuestra universidad, que es la única universidad que forma parte del equipo del DIPC y que está involucrada en este festival. Passion for Knowledge es un proyecto de una relevancia internacional que pretende fomentar la pasión por la ciencia entre los jóvenes y las jóvenes. Ayer tuvimos la inauguración de la edición de este año en Donostia San Sebastián y estamos encantados también tener este evento hoy en Bilbao. Alari elkartuko dira zuekin hemen, Bizkaiar. Beraz, hiru izango ditugu, isla izango ditugu, Pedro Miguel Etxenike. To all of you, and thank you for your attendance. International Gathering. Muchas gracias a todos y a todas por haber venido a este encuentro científico. Ellos sabrán mejor que yo cuál es el fundamento de esta sesión, suscitar el conocimiento y os van a animar a desarrollarlo con interés y curiosidad. El conocimiento es una aventura extraordinaria, pero en esa aventura tanto los hombres como mujeres anteriores a nosotros han participado en ella. Es una suerte, por tanto, contar con la presencia de expertos y poder formular las preguntas que hemos preparado. Por tanto, la de hoy es una ocasión inmejorable para saber más sobre ciencia. Es una oportunidad extraordinaria para conocer de cerca a estas grandes personalidades de la ciencia. Creo que cuando el profesor Etxenike concibió Passion for Knowledge, no solo acertó al perfilar los objetivos de esta iniciativa, sino también a elegir el nombre de la misma. Pasión y razón no son lo mismo, pero os aseguro que desde luego en el entorno de la ciencia, del conocimiento, de la curiosidad por entender el mundo, están muy unidas y se alimentan la una a la otra. Así que ahora y en la vida, haced caso a vuestra pasión para producir ideas, para producir preguntas y usad la razón para articular las respuestas. Seguid vuestra pasión, vuestra vocación y con actitud, esfuerzo y a través del conocimiento y de la razón, el futuro es vuestro. Así que, sin más, gracias por estar hoy aquí, gracias a personas e instituciones que hacéis que Passion for Knowledge sea posible. Eskerrik asko. Mila esker, Ferreira. Muchas gracias, señora Ferreira. Coincido plenamente con lo que has puesto y muchas gracias por sus palabras. A otro de los grandes patronos del DIPC con nosotros, Javier Benito, es el director de Euskadi de Telefónica y además, pues bueno, traerán sorpresa luego porque Telefónica da un premio a la mejor pregunta. Así que ahora le voy a ceder la palabra para que nos haga una introducción. Nada. Bueno, egun on denori. Buenos días a todos. Welcome to Passion for Knowledge. George Donna,
Bienvenidos, bienvenidas a Bilbao, Passion for Knowledge. Por, como todos los años, cuidarnos también como a Telefónica, como patronos del DIPC, y Eva, estudiantes y futuros investigadores, mila esker etortzeagatik. Hoy es un día bonito, ¿vale? Y yo creo que lleváis, no sé si unos días, unas semanas en la Ikastola, en el colegio, pues estudiando las vidas de George, de Donna y sus estudios científicos. Pero yo diría que aprovechemos la jornada de hoy. No todos los días tenemos a 2 premios Nobel y a un príncipe de Asturias aquí delante con nosotros durante un par de horas haciéndoles preguntas. Yo creo que es un auténtico privilegio y para mí es uno de esos días que nunca me gusta perderme y que sí o sí siempre digo que quiero estar, ¿no? No solo aprendo de ellos, sino que también aprendo mucho de vosotros y las preguntas pues desde otro enfoque y otra visión que soléis dar, ¿no? Y un poco para acabar, yo creo que muchos diréis, oye, ¿qué narices hace Telefónica hoy aquí? ¿No? Y a ver si en 30 segundos lo explico y empezamos con lo importante, pues que son Donna, George y Pedro, ¿no? La ciencia es el origen de prácticamente todo. Nosotros como Telefónica somos una empresa, vamos a hacer 100 años, pero somos una empresa innovadora y tecnológica y no existiríamos si no estamos muy pegados a la tecnología y muy pegados a la ciencia, ¿no? Con lo cual, para nosotros, desde que se creó el DIPC, poder estar apoyando a la ciencia, a la divulgación científica y a todas las habilidades STEM desde Telefónica y en Euskadi, pues obviamente no nos lo pensamos y desde inicio estamos con el DIPC, ¿no? Con lo cual, si queremos seguir siendo una empresa tecnológica en la que vamos metiendo el 5G o las fibras, las redes, cualquiera de los servicios que tenemos, es porque la ciencia evoluciona y esa ciencia somos capaces de hacerla pues un servicio para todos nosotros, ¿no? Con lo cual, no seríamos nada si no estamos muy pegados a la ciencia y a la evolución tecnológica. Y poco más. Agradeceros vuestra presencia hoy aquí, el esfuerzo que habéis hecho antes de venir aquí con los estudios previos y nada más. Disfrutar, ¿vale? Eskerrik asko. Mila esker. Muchas gracias, señor Benito. No se ve el PowerPoint. Comenta a las personas técnicas para que nos puedan poner el PowerPoint. Ahí está. Solamente quería repasar por dónde vamos y cómo se va a desarrollar este acto, porque os va a tocar ahora a vosotros. Voy a repasar un poco la técnica. Recibimos todas vuestras preguntas. Las tenéis en una lista ahí y a través de un sorteo elegiremos qué preguntas se van a formular. Intentaremos hacer las máximas preguntas posibles y que no se repitan también. Pero el protagonismo lo vais a tener ahora vosotros y vosotras. Y tal y como han dicho nuestros invitados e invitadas, no perder esta oportunidad porque no tenemos todos los días la posibilidad de contar con 2 premios Nobel y un príncipe de Asturias para poder dialogar. Por tanto, estar atentos a ver si sale el número de vuestra pregunta. Y el sistema es muy sencillo, como os he explicado. Como veréis, a ver, voy a poner para que veamos el sorteo en marcha. Ahí vamos. Ahí lo tenemos. Tenemos 3 tipos de preguntas, ya sabéis. Enviadas por vosotros, puede ser una pregunta biográfica, una científico-técnica y también puede ser una pregunta general. Y también puede estar dirigido al profesor Strickland o a la profesora Strickland o al profesor Smoot. Y bueno, Pedro hará las labores de moderador y él también pues estará en sus manos un poco el aligerar un poquito la sesión. Yo le pulsaré el botón y saldrá un número. Y cuando salga ese número veréis en la lista cuál es. En la pantalla aparecerá a qué centro de enseñanza corresponde y en la pantalla también aparecerá la pregunta. Pero os vamos a pasar el micrófono y luego tendréis que hacerlo vosotras, levantar y hacer la pregunta. Para mí es un gran placer el pedir, por favor, que suban al escenario Pedro Miguel Echenique. Sí, ¿no? Venga, Pedro Miguel Echenique, George Smoot Eta Donna. y Donna Strickland, please. Mercedes, por favor,
subir al escenario. Muchísimas gracias. Pedro, zurea hitza. Pedro, tienes la palabra. Muchas gracias a los tres. Dos palabras, pero por favor necesitamos que utilice el micrófono porque no nos llega el sonido. Bueno, dos palabras para saludaros. Yo me siento aquí como en casa. Yo soy de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, y esta es mi casa. Siempre he estado muy orgulloso y estoy muy orgulloso de ser profesor docente de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Telefónica. Como pequeña accionista, yo de vez en cuando miro cómo va la acción y veo, pero con esta tecnología tan grande, ¿cómo es posible que la acción no suba? Pronto nos dará una alegría, estoy convencido. Pero Telefónica siempre ha sido desde el comienzo un leal aliado del DIPC, porque entiende que una empresa competitiva también necesita un entorno competitivo. Entonces ahora presentamos a los... Exacto, sí. ¿Quién lo presenta? Según mi guión lo presentabas tú, Pedro. Ah, sí. Bueno, Pero pues entonces... Pero tienes chuleta. Muy brevemente, como tenemos mucho interés en fomentar las preguntas y hay tantas preguntas, los currículos de los ponentes los conocéis bien y presentar a dos científicos de esta eminencia es muy fácil. Donald Strickland, Premio Nobel de Física, George Smoot, Premio Nobel de Física. Nothing less, nothing more. Y ahora empezamos ya con las preguntas. yo creo que sí. The only request, because there are so many questions, I already told you, but I insist, short. Muy bien, vamos a plantear preguntas. Pedimos, por favor, respuestas breves. Y, por supuesto, se les entenderá mejor si hablan despacio durante sus respuestas. ¿Qué te parece? ¿Comenzamos? Científica técnica. Biográfica. Venga, pues vamos a ver. Me siento como en la lotería de Navidad. Vale, lo hemos probado antes y ya funciona. Ahora necesito ayuda técnica, porque está diciendo aquí login. Javier Benito, por favor, ¿puedes subir el teléfono? Pues No, os digo en serio que lo hemos probado 8 veces, no una ni dos, ¿verdad? esto muestra algo que siempre digo yo, que ciencia es lo que un padre enseña a una hija. Y tecnología, lo que la hija le enseña al padre. Y aquí necesitamos uno de vosotros que suba y arregle esto. Ya está. Ya está. Venga, pregunta biográfica, perdón. Y el número es el 20. Me encanta esta parte. Santa María y Castechea, de Portugalete. Santa María, Portugalete. Ahí está. Y es una pregunta para Donald Strickland. ¿Tenías claro desde muy joven dedicarte a este ámbito o por el contrario algo te hizo cambiar de rumbo, estudiar física e investigar los láseres? Okay. Muy bien. Me voy a quitar los cascos para responder. En el instituto pensaba estudiar matemáticas, era muy buena en matemáticas, me divertía muchísimo, pero era muy tímida también. Entonces mi hermana y mi mejor amiga fueron a la universidad a la que yo luego fui y donde trabajo, una muy buena universidad en el ámbito de las matemáticas. Y yo me dije, bueno, voy a ir a algún sitio donde nadie me conozca, voy a estudiar matemáticas. Y mi segunda opción era la física. Y luego, bueno, pues decidí, dar el salto y, bueno, me interesó muchísimo la óptica y, desde luego, creo que acerté. Gracias.
Another one, another biographical, another for Smooth. ¿Hacemos una biográfica a ver si le toca a George o nos pasamos a la científica? Well, maybe. O quizá pueda responder también, ¿no? Ricardo. Una pregunta al azar, ¿no? ¿Por qué no? Muy bien. Allá vamos. Otra biográfica. 38, Gaita Mezorzi. Bayonti. And this goes for... Es una pregunta para ambos. Cuando estudiaba secundaria, ¿sabía qué quería estudiar en la universidad o a qué quería dedicarse? Bueno, muchísimas gracias por esta pregunta. La respuesta es no, no lo sabía. Sabía que quería estudiar y saber más sobre el mundo y saber cómo funcionan las cosas en el mundo en general. Esa era mi misión, entonces, y bueno, esa es mi visión todavía, por supuesto. Okay, whatever. We're going to change now and we're going to... Vamos ahora a plantear una pregunta científico-técnica. The number is 4. La número 4. To Colegio San Pelayo y Castechea, Hermano. And it goes to... Did you imagine that Es una pregunta para Donna Strickland. ¿Imaginó que ganaría el premio Nobel por la investigación en tecnología láser? ¿Imaginó las posibles aplicaciones que tendría la tecnología láser mientras investigaba? No. Entonces sabíamos que iba a ser un descubrimiento muy importante para nuestro ámbito de física de láser de alta intensidad. No imaginábamos la aplicación que ahora tiene, la aplicación ocular y el corte de vidrio. No teníamos ni idea de que eso sería así. Y al mismo tiempo que realizamos nuestra investigación, había gente en otro instituto que también llegó a conclusiones interesantes. Y la combinación de ambas investigaciones hizo que todo esto fuera muy grande. Nunca lo habríamos imaginado. Con las científico-técnicas. Eunda hogeita hamazazpi. Laudio Araguaz. Nos vamos al audio. Eta George Smoot pensadla. Es para George Smoot. For you. It's for me, but No, they will stand up and ask. I'm looking. Yeah. Oh, there she is. I can. zein da zure iritzia lur ¿Qué opinas sobre la posibilidad de que haya vida fuera del planeta Tierra? Repite, lenta, tranquila, que tú puedes. zein da zure iritzia lur planeta ¿Qué opinas sobre la posibilidad de que haya vida fuera del planeta Tierra? Muy bien. Pienso en ello mucho. He trabajado en el SETI durante muchos años pensando en estas cuestiones y desde luego es una pregunta muy buena porque estamos llegando a un punto en el que llegamos a concluir que hay evidencia de que podría haber vida en otros planetas y estamos en un proyecto con James Wesco que encontró elementos químicos en la Tierra muy interesantes que pudieran apuntar a la posibilidad de vida en otros planetas. Sabemos que hay millones de plantas millones de planetas, en la galaxia. Sabemos que hay distintas condiciones, sabemos qué condiciones son necesarias para la vida que existen en distintos lugares de nuestra galaxia. Hay billones de galaxias, por lo tanto, esa posibilidad de que exista vida en otros planetas puede ser factible. Y además hemos llegado a la conclusión de que la vida puede ser bastante común. Entonces,
esperamos que que vaya a haber evidencia de que hay vida en otros planetas y esperamos tener esa evidencia pronto. La presentación ha sido tan breve que se me ha olvidado algo muy importante, es que el profesor Smoot trabaja 20% de su tiempo en el Donostia International Physics Center en San Sebastián. We are also interested in lasers, so maybe next time. También trabajamos en el ámbito de los láser, entonces quizá la profesora Strickland se una al DIPC pronto, esa es mi esperanza. Está también trabajando en el DIPC, como digo, el profesor Smoot. Vamos con una general. 71. Mendebaldea y Vitoria-Gasteizetik etorri. Mendebaldea, desde Vitoria-Gasteiz. Ez dira etorri? No han asistido. Gauza handiak Muchos tienen el objetivo de conseguir grandes logros, pero una vez que le han otorgado un premio Nobel, siente que ha cumplido su objetivo o necesita otros objetivos diferentes. Who's she asking? Donna? No, you go for it. Muy bien. La pregunta es para ambos. Bueno, cuando ganas el premio Nobel, parece que no hay nada más que eso, no hay nada más que merezca la pena. Esto no significa que no queramos seguir aprendiendo, por supuesto. Yo todavía tengo preguntas que quiero responder y sigo investigando, sigo queriendo saber. Y quiero, además, transmitir lo que sé de ciencia a las siguientes generaciones. Por lo tanto, esto no termina con el Nobel. Por supuesto, tenemos aquí otro premio Nobel. Lo que hacemos, debido a que hemos recibido el Nobel, es asistir a muchas charlas. Y bueno, hay personas que creen que no hay más que hacer, pero yo creo que hay mucho más que hacer, aparte del premio Nobel. I would just add, I did not have the goal to win a Nobel Prize. Bueno, no era mi objetivo ganar el premio Nobel, yo simplemente quería realizar investigación. A mí me encanta jugar con los láseres y me sigue encantando jugar con los láseres. Pero claro, cuando recibes un premio Nobel te dan una voz y por eso nos invitan a eventos como este y yo creo que es muy importante para el público en general entender el impacto que tiene la ciencia en la sociedad. Y por eso nosotros estamos encantados y encantadas de desempeñar este papel. Me gustaría decir una cosa más. Hay muchas cosas que tienes que hacer como premio Nobel. Tienes una voz pública, es verdad, pero también tienes una voz en el sector público. Puedes participar en diferentes empresas. Y a mí me invitaron a estar en el patronato de una empresa china que trabaja en el campo cuántico. Hacen comunicación cuántica, es decir, comunican dos puntos de forma cuántica. Y eso tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en el mundo de la telefonía. Va a haber diferentes tipos de comunicaciones para Internet y también para la telefonía y vamos a poder mejorar la calidad de los sistemas gracias a esa tecnología cuántica. Entonces, como premio Nobel, es verdad que tenemos un deber de hablar no solo sobre nuestro propio trabajo, sino también dar consejos a los demás. Y es una oportunidad, también puede ser una losa, pero bueno, es una oportunidad y es un privilegio. Muchas gracias. Muy interesante. Dos cosas pequeñas.
que me gustaría añadir. Telefónica, que es uno de nuestros patronos, tiene trabajando que está en su patronato, es uno de los científicos cuánticos más importantes del mundo y se llama Ignacio Cirac y va a estar hablando esta tarde en San Sebastián y ese forma parte del patronato de Telefónica. Que ha sido premio Nobel de Física 2 veces, creo. De Química y Física y Madame Curie, también Sanger, pero de Física solo creo que hay una persona que ha sido premio Nobel. No quiere decir que haya muchos que lo hubiesen merecido, como Einstein o muchos. Creo que es John Bardeen, premio Nobel de Física en el 57 por el transistor y en el 72 por la teoría BCS de superconductividad. Un dato. Un dato. Un dato muy interesante. Y el profesor Smoot me ha comentado antes que hoy se entrega el premio Nobel, hoy se decide el premio Nobel de Física mientras estemos aquí en la sala, o sea que en algún momento igual hasta podemos saber quién es el nuevo premio Nobel de Física. Estoy seguro que el director del DIPC me lo pasará para que lo anuncie desde aquí. Lo podemos anunciar en directo y en riguroso... Pido el privilegio. Vamos con una pregunta biográfica, si os parece. La número es la 64 del Instituto Minas de Baracaldo. Y es para George Smoot. ¿Por qué te interesaron los microondas y la relación que tienen con la generación del universo? Okay, so this is an interesting question because it wasn't that I was interested in microwaves. It's just because the universe is expanding, the light that was very bright, brighter than the sun, because of the expansion of the universe, is at the present time is in the peaks of the microwave. The universe has expanded by more than a factor of 1,000 since that epoch. So in order for me to study the beginning of the universe and use the light from the beginning of the universe to make an image of the embryo universe, I had to make it using Del universo tenía que estudiar microondas. Y por eso estaba interesado en luz de microondas, porque de ahí viene la luz del principio del universo. Guacen Aurrera, the more the merrier, científico técnico. A ver. Una pregunta científico-técnica. Amairu. Número 13. Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, de Bilbao. Eta berriz, profesor Smoot. Y una vez más, una pregunta para el profesor Smoot. The ballot favors Smoot. Vete corrigiendo. Zer eragina izan du? ¿Qué influencia ha tenido la anisotropía en el desarrollo de la teoría del Big Bang? Okay, this is interesting. Hay también otra pregunta interesante, y es tan interesante que el DIPC me ha pedido que hable sobre ese tema el sábado. Bueno, el universo es como si fuera un sol perfecto, más perfecto que nuestro propio sol. Tiene como una superficie muy lisa. Y después de muchos años de estudio, mi equipo ha podido demostrar que hay pequeñas variaciones en la superficie del universo. Estamos hablando de unas variaciones muy pequeñas, muy pequeñas, pero estas variaciones representan las fluctuaciones de la mecánica cuántica. Todas esas variaciones ocurrieron al principio del universo y luego con el tiempo se han ido convirtiendo esas variaciones en galaxias, clústeres de galaxias, estrellas. Entonces, eso es algo
que ha hecho el universo. Tenemos estas pequeñas imperfecciones en el universo y por eso es un lugar tan interesante. Y sin estas imperfecciones, pues no existiría absolutamente nada. Vamos ahora con una pregunta general. 32. San Adrián. Desde el Instituto San Adrián de Bilbao. Donna Strickland. Donna Strickland. ¿Cuáles son los proyectos que tienes en mente de cara al futuro? Sí, varios. Sigo queriendo que los pulsos sean más cortos. He empezado un proyecto con mi colega Otoshichu Yujima, el inventor de la aceleración láser. Y los láseres más potentes del mundo ahora están intentando acelerar partículas a altas energías. Y él lo que quiere es no subir tanto. Tiene láseres de fibra más pequeños en el laboratorio y vamos a intentar utilizar un acelerador láser al final de la fibra que pueda radiar un tumor después de que un cirujano ya haya extirpado la mayor parte del tumor. Ese es uno de los proyectos en los que estoy trabajando. Una pregunta general. Seguimos con las preguntas generales. Número 15. Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno de Bilbao. Eta guztientzat. Para todos. Cuando dentro de 4 o 5 años acabemos la carrera, ¿cuál será la línea de investigación y de trabajo en el ámbito de la física? You want to begin or you? Vale, ¿quién quiere empezar? Bueno, yo diría que no lo sabemos. Porque la ciencia cambia constantemente. Y yo creo que tenemos una tendencia demasiado marcada de seguir el nuevo descubrimiento, ir todos en la misma dirección. Y eso no hay que hacer. No sabemos mucho, de hecho, acerca de la mecánica cuántica. Y llevamos 100 años estudiando esta disciplina. ¿Es una partícula? ¿Es una onda? No lo sabemos. ¿Cómo se comporta la luz? Entonces, no lo sabemos. So the answer is La respuesta es, hay que tener la mente abierta una vez que se termine el experimento. Por ejemplo, yo estoy ahora haciendo un proyecto con mis compañeros del DIPC y de la Universidad del País Vasco. Y también tenemos otros compañeros en Hong Kong, es un grupo muy grande. Estamos utilizando un telescopio para mirar diferentes grupos de galaxias que van a funcionar como una doble lente. Porque hay un gran grupo de diferentes galaxias y podemos utilizar estas galaxias para observar otras galaxias que están muy lejos. Y ese proyecto va a continuar durante mucho tiempo. Y me imagino que cuando vosotros ya terminéis la universidad, pues habrá más proyectos de este tipo. Pero claro, según vayamos recopilando datos, van surgiendo nuevas preguntas. Hay algo que yo llamo ignorancia. Hay algo que sabemos y justo al lado de lo que sabemos está nuestra ignorancia. Es todo lo que no sabemos. Y nuestra ignorancia cada vez es más grande porque nuestro conocimiento cada vez es mayor. Entonces, cada vez sabemos que sabemos menos. La ciencia todavía no ha llegado al final de su historia. Hay algunos de nosotros que queremos conseguir una teoría del todo, pero eso yo creo que es muy difícil y no va a llegar en mucho tiempo. Pero esto está muy bien porque hace que nuestras vidas sean más ricas. Vosotros todavía no lo sabéis, pero hace unos años no había teléfonos móviles inteligentes, no había smartphones y los tiempos cambian, siempre. Pues
Es como un principio de conservación de la energía, el principio de conservación de la ignorancia. La ignorancia inconsciente pasa a ser ignorancia consciente. So, lo que nos dice George es in circus, when the circle. Es como un circo. Es como un círculo, perdón, es como un círculo. Si el conocimiento es pequeño, la ignorancia también, y según vaya creciendo el círculo, pues la ignorancia crece también. Siempre pasa así. Ondo baderitzuzu Bibliográfico. hori, pentsatzen nuen. Sí, una pregunta biográfica. 35. 35. Y pinza desde Vergara. Donna Stricklanentzat. Donna Strickland. ¿Ser mujer le ha abierto muchas puertas en su carrera o se las ha cerrado? Okay. Muy bien. Yo soy optimista, entonces yo siempre veo lo bueno. Y me acuerdo que cuando era estudiante de grado estaba haciendo un proyecto de investigación y pasé todo el verano con un diodo y intentando hacerle funcionar. Limpiaba la cámara de vacío, pasé todo el verano haciendo. Y luego en un día se me cayó, estaba ahí en el suelo y había como gotitas de metal en el suelo y mi diodo era muy pequeño y no sabía distinguir entre las gotitas de metal y el diodo. Entonces yo era la única mujer en el grupo y venían mis compañeros y me decían, ¿qué estás haciendo? Y todos se agachaban y me querían ayudar a buscar mi diodo y yo pensé, pues si yo fuera tío me ayudarían. Y yo creo que no. Entonces yo creo que me han ayudado más y no me ha perjudicado demasiado ser mujer. Jarraitzen dugu zientzia. Continuamos con la ciencia. Una pregunta científico-técnica. Aurrera goaz. Continuamos. Pregunta número 78. Zumaya. Vamos a Zumaya. Eta danentzat. Es una pregunta para todos. Física. El estudio de la física nos ha ayudado a conocer mejor el mundo. Both. Yes. Pues sí. ¿Tú cómo volas? ¿En una alfombra mágica o en un avión? ¿Cuál es física y cuál es magia? Entender la física hace que tengamos puentes. Bueno, gracias a los ingenieros, ¿verdad? Tenemos puentes. Tenemos microcirugía hoy en día. Tenemos mejores comunicaciones. Tenemos todo hoy en día. Imaginaos, si no hubiésemos descubierto el campo de la electrónica hace más de 100 años, nuestras vidas serían muy diferentes, ¿verdad? La mágica no existe. La respuesta es sí. Estudiar la física nos ha permitido entender muchísimo mejor el mundo y nos ha dado la capacidad de hacer muchas cosas que no podíamos hacer antes. Y nos ha hecho nuestras vidas como seres humanos más ricas, más interesantes, pero claro, tenemos capacidad hoy en día de hacer más daño. Entonces, tiene dos lados, un lado oscuro y un lado con mucho más luz. Eyes out for physics today, you know. I agree. I mean, I think we live longer. Sí, estoy de acuerdo. Hoy en día vivimos más tiempo, porque claro, no solo entendemos la física, también entendemos mucho mejor la biología.
muchas veces nos preguntamos, ¿deberíamos seguir investigando ese tema o no? Pero yo creo que siempre es importante adquirir el conocimiento y luego necesitamos la ética para saber si utilizar ese conocimiento o no. Pero eso no es una pregunta que hay que plantear a los físicos, porque los físicos siempre quieren saberlo todo. Orokorra. ¿Una general? Galdera orokorra. Vamos a pasar a una pregunta general. La número 19. Santa María de Portugalete. Eta guztiei zuzenduta. A todos. ¿En algún momento pensasteis que vuestros trabajos podían tener un impacto importante en la sociedad? I was very lucky. Yo tuve mucha suerte. Como doctoranda pude participar en un proyecto muy interesante. Como doctoranda siempre me han invitado a dar charlas, etc. Claro, pero hace falta fracasar mucho hasta tener éxito. Pero yo ya sabía que lo que estaba estudiando iba a tener un impacto importante sobre mi campo de estudio, pero no pude imaginar la dimensión de ese impacto. La verdad es que tuvo un impacto muy, muy importante. I was working hard. Yo estuve trabajando mucho y haciendo ciencia porque quería saber más y porque quería hacer mi aportación a un campo muy importante, una colaboración de gran tamaño que buscaba conocer mejor nuestro mundo y otros mundos. Tenemos un equipo increíble, miles de personas han trabajado durante décadas para desarrollar el modelo del universo que tenemos hoy, que describe con muchísima precisión el universo, y yo quería aportar mi granito de arena. Es verdad que lo que estaba haciendo yo estaba suscitando algo de interés, y eso estaba bien, pero claro, lo que nosotros descubrimos con el satélite COBE fue muy importante. Y entonces atraímos muchísima atención pública, y en España fue espectacular. Hubo muchísimo interés, muchas ruedas de prensa, y tuve un estudiante que hablaba castellano, bueno, hablaba mexicano, era mexicano, y él actuó como mi traductor, traduciendo mis palabras al castellano, y también le invitaron a él a España muchísimas veces para hablar ante el público, porque hubo muchísimo interés a la hora de descubrir el primer exoplaneta, y estamos hablando de 1982, hace muchísimos años ya, perdón, 1992. Entonces sí que tuvimos mucho interés, y claro, luego gané el premio Nobel y tuve mucho más interés, pero bueno, yo sigo investigando. Pero bueno, es como una ola que viene de vez en cuando, esa ola de interés público. Biográfico, venga, hacen galdera biográfica. Vamos a una pregunta biográfica. Pregunta 73. Desde Jesuitas de Indautxu para Dona. ¿Tuvo usted siempre claro que tenía las mismas posibilidades que un hombre de conseguir sus logros? ¿Y tuvo siempre el apoyo de sus amigos y familia en el proceso? ¿Y su honesta confianza? No entiendo los traductores. Un poco más lento. Repites un poco más lento, por favor. Si quieres la leo yo. No, repites... No, gracias. Repites un poco más lento porque da la impresión que los traductores no han enganchado, ¿no? ¿O no? ¿Tuvo usted siempre claro que tenía las mismas posibilidades que un hombre de conseguir sus logros? ¿Y el apoyo de sus amigos y familia en el proceso? ¿Y su honesta confianza? Perfecto.
Yes, I always... Sí. Sí, yo nunca he pensado que por ser mujer no iba a tener las mismas oportunidades. Porque yo, cuando era joven, el movimiento feminista era muy, muy importante y estaba ganando mucha fuerza. Mi madre sí que había querido estudiar matemáticas, pero claro, ella no le dejaron y ella siempre me decía, no hay que dejar a nadie decirte lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, con lo cual yo siempre tuve la confianza. Ella quería estudiar matemáticas, no pudo, pero me dijo a mí que yo tenía que estudiar lo que yo quería. Todos mis compañeros en la universidad eran hombres, pero todos me trataron muy bien y cuando seguí mis estudios después de terminar mi carrera y empezar a ser doctoranda, todo el mundo me ha apoyado. He tenido muchísima suerte, es verdad. En cada paso de mi carrera he tenido el apoyo de mis amigos, mis compañeros, mi familia, etc. Una general. General question 70. Pregunta general 70. Mendebaldea, Vitoria Gasteizetik. Oin esfortzuarekin. De Vitoria. Zaudeten tokian... Para estar en el lugar en el que están, además de realizar un gran esfuerzo, han tenido que renunciar a otros sueños y cosas que les gustan. ¿Cuáles han sido esos sueños a los que han tenido que renunciar? ¿Y les ha resultado difícil renunciar a esos sueños? Sí. Sí, muy breve, una respuesta muy breve. Sí. Una de las cosas que me encanta es viajar. Entonces, yo creo que eso ha sido estupendo. A mí me ha permitido hacer cosas que me encantan. Por supuesto que cuando mis hijos eran más pequeños me gustaba cenar con ellos y también, bueno, también he podido hacerlo. No he tenido que dejar nada de lado. No lo siento así. You don't want to add anything else, ¿no? ¿Quiere añadir algo, profesor Smoot? No, mi respuesta es sí. Si queremos lograr algo con entusiasmo, centrándonos en ello, hay que dejar de lado otras cosas. El premio Nobel llega y te da muchas oportunidades, pero también te quita cosas. También pierdes cosas. Es difícil, ¿no? De jóvenes nuestros padres nos dicen, puedes hacerlo todo, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Bueno, de hecho, si quieres hacer algo estupendo, maravilloso, tienes que centrarte y tienes que trabajar muy duro. Caldera científico. Vamos a una científico-técnica. 41. Ategorri de Erandio. Smoot, profesor de entrada. Profesor Smoot. Difficult. It's a good one. En tu opinión, ¿cuál ha sido el avance que ha marcado un antes y un después en la historia de la cosmología y cuál será el descubrimiento más relevante que se hará en un futuro cercano? Hay distintas cosas en las que podemos pensar. Hay descubrimientos clave en la cosmología, como la expansión del universo y la formulación de la ley universal, la primera ley que es totalmente universal, ¿no? Basada en datos. Eso es algo espectacular, realmente. ¿Por qué? Porque basándonos en el trabajo de astrónomos hemos observado que nuestra galaxia se expande.
Entonces, ha habido muchos descubrimientos, como el fondo de microondas, la anisotropía. Todos estos elementos han sido pasos, grandes pasos adelante. Por supuesto que quedan muchos más por lograr. Entender la aceleración del universo y la materia oscura son descubrimientos clave, todos ellos. Han revolucionado nuestro pensamiento. ¿Va a haber más de estos, más descubrimientos? Bueno, yo creo que sí. Pero bueno, no lo sabemos. Las cosas a veces van así, y luego. Hay largos periodos de consolidación y es difícil decir. Entonces, si la pregunta es ¿cuál será el nuevo descubrimiento, el siguiente? Bueno, quizá haya descubrimientos interesantes, pero no van a cambiar tampoco nuestra visión del universo. ¿Qué sería un gran avance? Pues bueno, habrá que verlo. Entender la naturaleza verdadera de la mecánica cuántica será esencial para la comunicación cuántica, por supuesto, para todo lo computacional, y eso irá llegando. No entendemos todavía la verdadera naturaleza del espacio-tiempo. Y lo interesante es que nos hemos dado cuenta de que hemos podido descubrir cuál fue el proceso de la creación del universo. Bueno, vamos a ir descubriendo cosas. A veces tenemos suerte, mucha suerte, porque, bueno, vamos conociendo más el mundo. Porque no todo se puede descubrir a la vez, hay que ir poquito a poco, si no, no podríamos entender el universo. Van ocurriendo cosas, tenemos suerte y vamos entendiendo poquito a poco cada vez más. No hay que cejar en este empeño, hay que seguir progresando y avanzando, todo cuenta. Cuando animo a mis estudiantes a que realicen nuevos proyectos, les digo, me dicen, bueno, pues tú has hecho ya lo fácil, ¿no? Ahora nos dejas lo difícil. Bueno, es que las cosas a partir de ahora no van a ser fáciles, pero tienen que ir ocurriendo poquito a poco, iremos avanzando poco a poco. Yo no puedo añadir nada cualificado a las brillantes palabras de nuestro colega y profesor del DIPC, pero sí la opinión de Stephen Hawking. Stephen Hawking dijo que el descubrimiento de Smoot y su equipo de la anisotropía era uno de los grandes descubrimientos del siglo y quizás de todos los tiempos de la ciencia. You remember that. ¿Se acuerda de ello, no? Le pagué por ello, le pagué para que lo dijera. Stephen y yo nos conocimos y, como contrapartida, por su cumpleaños, le llevé en el avión de gravedad cero. Y, bueno, pudo flotar y hacer cosas como la gente normal, entre comillas. Entonces, bueno, fue mi manera de pagarle. Pedro, zer dicen Telefónica Kosaria banatzen badugu? ¿Qué tal si repartimos ahora, o entregamos ahora el premio de Telefónica? Vamos a pedir a Javier Benito, por favor, que vuelva a subir al escenario. Todas las preguntas han sido maravillosas, nos ha costado mucho hacer la elección, pero había que aplicar un filtro. Vamos a saber a continuación quién es el galardonado. Ez dut spoilerrik egin nahi. No quiero hacer ningún spoiler. You're too late for that. You should have sent it before, you know.
Demasiado tarde para plantear ahora su pregunta, profesor Smoot. Tendría que haberla planteado antes. Eran ellos, pero para que digas cuál es, clica y aparecerá ya en la pantalla. Venga, pues la pregunta premiada es la 134. No sé quién la tiene, pero quien la tenga que suba y la lea desde aquí. Paula, muy bien. Pasa. Dale tú adelante. Bueno, enhorabuena, lo primero. Gracias. Al revés. Así. Eso es. Vale. ¿Por qué si la radiación de fondo es isotrópica, se ha podido generar un universo anisotrópico? ¿Cómo es posible determinar los límites del universo y cartografiar su forma si éste está en expansión y solo se puede observar desde dentro? There you go. Very good. Actually, I like this. De hecho, me gusta esta pregunta. Me gusta mucho la pregunta y le voy a dar un premio. It's a very good. Muy buena pregunta. Y esta es una de las cosas que me motivaron. Son cosas a las que no hay respuesta. Una de las cosas que quería saber al empezar a investigar sobre microondas era que el universo se expande, pero puede rotar también. Y se vería la rotación, porque en el ecuador se ven que las galaxias más lejanas se mueven de otra manera respecto a los polos, en comparación con los polos. Entonces se puede ver ahí esa diferencia. Tuve un alumno, una alumna, Angélica, que se casó con un doctorando también. Esta alumna era de Brasil. Tuvimos también una doctoranda española a la que le encantaban estos temas, pero bueno, recuerdo a mi alumna brasileña que realizó un estudio sobre qué ocurriría si el universo, en lugar de expandirse continuamente, ¿no? Imaginemos que tenemos un cubo y identificamos una parte con otra, ¿no? Un borde con el otro. ¿Qué ocurriría? Imaginemos un café con espejos, una cafetería rodeada de espejos. ¿Cómo sabríamos dónde termina la cafetería o si sigue más allá de los espejos, si continúa existiendo más allá? Y la respuesta es, hay que mirar la alfombra. Si hay crestas en la alfombra, entonces al menos ocupará 2 o 3 células. Y entonces se hizo un estudio que concluyó que el universo es más que el 80% del horizonte Hubble, que es hasta donde puede llegar la luz, hasta nosotros, desde aquel horizonte. Por lo tanto, la respuesta es que se puede analizar, se puede hacer un doctorado, te puedes casar, puedes entrar en un departamento y puedes hacer una carrera analizando todo esto. Y te puedes divertir muchísimo intentando responder a esta pregunta. Very good. It was a great question. Oh. You stand up for the picture. También para... A foto, please. Pedro, yeah. Yes. You be in the middle, though. You're handing the gift. Not here. Zorionak, Paula. Enhorabuena, Paula. Jarrai dezagun, zorionak. Continuemos. Enhorabuena, Paula. Ha sido una pregunta maravillosa y la respuesta ha sido también excelente. ¿Qué te parece, Pedro, si seguimos con una general?
79. 79. Abadiño. George. George. The machine wants you to work today. We will definitely do something for Le están haciendo trabajar al profesor Smoot. They want you to work all the time, teaching you. Es lo que ocurre en la universidad, te hacen trabajar todo el tiempo, continuamente. ¿Cuál ha sido su principal referente en la ciencia? that works for both. So this is actually an interesting question. Es una pregunta muy interesante. Es una versión, ¿no?, de una anterior, de quién fue mi principal profesor, porque normalmente nuestros modelos a seguir son profesores. He tenido varios, he tenido mucha suerte en la vida, he tenido muchos mentores ejemplares, muy buenos. Cuando eres joven, pues serían Madame Curie, Einstein, este tipo de personas, pero luego esto va evolucionando y tus modelos son personas con las que estás, que conoces. Personas con las que tienes contacto. Y de alguna manera, pues al final todo termina desembocando en Einstein. Bueno, he tenido muchos modelos, pero también modelos reales, gente que me ha contratado, gente que ha trabajado conmigo, como Luis Averes. Su padre era doctor en la clínica Mayo y es una persona muy interesante en muchos sentidos y me enseñó que para hacer ciencia tenemos que confiar en nosotros mismos. Y es así. Hay que hacer las cosas, hay que tirarse a la piscina. Y luego, si cometes errores, decir, ¿dónde está el error? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo corregirlo? Hay muchos hombres que creen que están haciendo las cosas bien. Y las mujeres comprueban todo con más cuidado, no son tan confiadas, ¿no? El proceso es muy diferente entre hombres y mujeres, es curioso. Hay distintas personas con distintas culturas. Yo he tenido muchos modelos, profesores, modelos de una generación anterior a la mía. Ahora creo que hay toda una genealogía de doctores, ¿no?, en el que, bueno, pues puedes analizar, ¿no?, quién dirigió la tesis tuya y más arriba quién dirigió la tesis del anterior. Todo eso también genera una genealogía muy interesante porque quien nos dirige la tesis también es nuestro modelo. Hay muchos científicos que nos enseñan oralmente, tanto o más que los libros, y todos ellos son modelos. Yo mencionaría a Maria Goldwell-Meyer, la mencioné en mi tesis. En 1931 se publicó un artículo de ella, yo pensaba que era un hombre, y yo de verdad pensé que estaba escrito por un hombre, luego me di cuenta de que era suyo. Y luego hubo un artículo publicado en una revista de óptica también. Y bueno, pues conocí un poquito más de su historia, siguió mucho a su marido, pero es curioso porque a ella no le pagaban por su trabajo científico. Y tenía ya 50 años y no le pagaban y trabajaba en un laboratorio y a mí me pareció increíble eso, ¿no? Realizaba trabajos de secretaria, de oficina y cogió adoptó este camino de la física pues por diversión, tenía hijos, etcétera, y a mí me parece que su vida es increíble, que a alguien le guste tanto la física, que lo haga por diversión y disfrute, me parece increíble. Por eso ella es mi modelo a seguir.
Whatever. Ok. Hirurogeita hiru. 63. Miguel Unamuno. Berriro, os toca otra vez la pregunta. ¿Crees que los circuitos fotónicos serán más útiles que los circuitos electrónicos? Been known to say. Bueno, yo siempre digo que la fotónica es la tecnología para el siglo XXI, tal como la electrónica fue para el siglo XX. La computación óptica va y viene, está en auge ahora mismo. Y hay algo que se llama la fotónica de silicio, que está teniendo mucho éxito ahora. No sé si va a ser esa tecnología la que realiza los cálculos, pero en un centro de datos hay millones de láseres. Son los electrones los que realizan los cálculos, pero la información es portada por los fotones, con lo cual los fotones son muy importantes. Y tenemos esos ordenadores que tienen superconductores, que tienen muchísima capacidad de computación, eso está bien, pero los fotones siempre van a estar ahí, siempre van a formar parte de los ordenadores, pero no son los elementos que realizan los cálculos. Ahora una pregunta general. 59. Fátima. El centro Fátima de Bilbao, y es para todos. ¿Cómo? ¿Cuál ha sido el reto más grande al que os habéis enfrentado? I'll start. Empiezo yo, ¿eh? Vale. Una de las cosas que tiene que ver con ser una mujer en el campo de la ciencia, antes éramos muy pocas, hoy en día hay más. Normalmente tenemos que trabajar con compañeros masculinos. Y eso ha sido lo más difícil para mí, que no he podido encontrar compañeras. De hecho, en algún momento dejé de ser científica y acepté otro trabajo no científico por mi marido, porque tenía que seguirle a mi marido, pero luego, más adelante, él me siguió a mí y él dejó un trabajo para seguirme a mí. Entonces, las cosas van mejorando. Okay, so I have one. Bueno, un reto muy obvio que mucha gente conoce. Cuando estuvimos diseñando el satélite COBE, tardamos mucho. Porque se supone que iba a ser un satélite pequeño, pero luego otros vinieron de otro proyecto. Y entonces éramos un grupo mucho más grande y tuvimos que hacer un satélite mucho más grande y tardamos bastante más. Y cuando estábamos haciendo los últimos preparativos para lanzar el satélite, hubo un problema con la cohete espacial y tuvimos que parar. Y durante unos años no íbamos a poder lanzar nada al espacio por problemas de la NASA. Y yo tenía todo un equipo, estábamos ya todos listos, el satélite estaba listo, queríamos lanzarlo, pero no pudimos lanzarlo. Y eso fue muy difícil, un momento muy difícil para mí.
vine a Europa e intenté convencer a la Agencia Espacial Europea para que lanzara mi satélite. NASA se enfadó conmigo, pero bueno, yo no era empleado de la NASA, otros del equipo sí, pero yo no. Pero claro, se dieron cuenta de que lo íbamos a hacer sí o sí, o íbamos a intentar hacerlo, por lo menos. Si no fuera con NASA, pues entonces con Europa o con Rusia. Y nos dijeron desde la NASA, vale, pues vamos a hacerlo, vamos a hacer un experimento con todos vosotros. Vamos a lanzar el satélite en un cohete normal, no un cohete especial para lanzar satélites, era un poco experimento. Y bueno, lo conseguimos y bueno, lo demás ya lo sabemos. No hay que nunca lanzar un satélite con los rusos. Un consejo para todos vosotros. Es lo peor que podéis hacer. Nunca, nunca hay que lanzar un satélite con los rusos. Por cierto. Pero bueno, existen siempre retos y como investigador, investigadora, tenéis que lidiar con estos retos. Es parte del trabajo. Segunda mazazpi. Txorierri institutua beriotik. Eta denez zuzenduko egin. Está dirigida a todos. Ya se ha planteado, pero la vuelvo a plantear. ¿Creen que en algún momento viviremos en otro planeta? En caso afirmativo, ¿dentro de cuántos años? I think that's more for you than me. Bueno, creo que es una pregunta para ti, George, no para mí. Hay que plantear esa pregunta a Didier, que va a hablar esta tarde en San Sebastián, en Donostia. No sé si eso va a ser posible. No, yo no creo que yo no creo que yo vaya a ver eso. Vosotros y vosotras igual sí, pero yo diría que no. Mandar a personas, a humanos, a Marte y traerles de vuelta, por supuesto, esto todavía es casi imposible. ¿Y qué pasa si pasa algo, si tienes algún problema de salud y hay que hablar con un médico en la Tierra y cada respuesta tarda 8 minutos en llegar? Entonces hay que tener en cuenta muchos más factores, no solo si es posible vivir en un planeta, hay que mirar la calidad de la vida también. Okay, so I have a personal prejudice here. Yo tengo un prejuicio personal aquí también. Yo creo que sí que será posible vivir en otros planetas, aquí dentro del sistema solar. Pero solo si creemos que eso sería lo más importante para nosotros. Si es para nosotros lo más importante, entonces los humanos sí que llegarán a otro planeta. Pero bueno, lo único que podemos hacer es congelar los óvulos humanos con una pantalla antirradiación, mandar a estos óvulos fertilizados, crionizados con robots a otro planeta. Claro, los robots se pueden apagar y encender, es mucho más fácil. Entonces tiene mucho más sentido mandar sistemas de inteligencia artificial para cuidar estos óvulos fertilizados. Pero estamos hablando de muchísimo dinero, la mitad del PIB de todo el mundo, pero se puede hacer. ¿Sí? Bueno, una pregunta biográfica ahora. 65. Es el Centro Midas otra vez, de Baracaldo. Y la pregunta es para George Smoot. Cuando comenzaste a trabajar en el proyecto COBE, ¿pensaste alguna vez que harías un descubrimiento tan importante? Of course. Jaquiña. Por supuesto que sí. Es broma. Yo por eso decidí cambiar mi campo de estudio, porque antes estaba analizando el universo a través de los microscopios, pero yo decidí que
el campo nuevo que iba a estudiar era mucho más importante. Era mucho más importante estudiar el universo a una escala grande que a una escala pequeña. Había miles de personas estudiando física de partículas, pero solo había unas cuantas personas estudiando la cosmología. Entonces yo sabía que si era capaz de hacer bien mi trabajo, iba a poder hacer una contribución muy importante a mi nuevo campo. Eso es lo que hay que buscar. Y por eso mis estudiantes siempre me dicen, tú has hecho todo el trabajo fácil. No fue nada fácil. Es como ir al oeste de los Estados Unidos en 1600. No era fácil, en absoluto. Yo sabía que algo había. Porque en mi ser interior yo soy físico. Me encanta dar clases de física. Yo he dado cursos para políticos, cursos de física para políticos en Berkeley, etc. Pero hay que entender la ciencia. Todos tenemos que entender la ciencia. Pero también tenemos que entender que tenemos algo y vemos algo y nos parece que es la realidad y que todos que están observando el mismo fenómeno van a ver los mismos resultados. Pero también hay que entender que nosotros, como seres humanos, somos falibles y podemos equivocarnos. Y por eso tenemos que realizar estudios de doble ciego, utilizando la metodología del doble ciego. ¿Por qué? Porque somos falibles como seres humanos, nos podemos equivocar. Yo sí que tuve confianza de que el universo era real, existía de verdad y que obedecía leyes concretas. Pero yo tuve que apostar por ello. Una general. Laurogeita zazpia. 87. Trapagaran. Ikastola itxaropena Trapagaran. I think Pedro should have to answer. Creo que Pedro también debería contestar alguna pregunta, ¿eh? ¿Qué opinión les merece la presión que sufren los y las científicas en cuanto a tener que publicar artículos? ¿Consideran que está repercutiendo en el incremento del fraude científico? Yo creo que sí, que se ha convertido en un problema muy importante. Yo cuando empecé a trabajar como científica no se hablaba de citaciones, de índice, de impacto, etcétera, cuántas citas o cuántas veces nos habían citado. El artículo que publiqué y por el cual gané el premio Nobel, no creo que fue ese artículo citado en los primeros 2 años después de su publicación. Tampoco fue publicado ese artículo en una revista de alto impacto. Hoy en día eso sería un fracaso. Yo sería una fracasada. Pero claro, hoy en día es muy fácil tener esas estadísticas, estas cifras, es muy fácil juzgar a los demás. Solo tenemos que mirar estas cifras. Y yo creo que eso ha hecho que hemos perdido el control un poquito. Hemos perdido esa capacidad de juzgar, de saber qué artículos representan buena ciencia y cuáles no. Y tenemos que buscar una mejor manera de juzgar a nuestros compañeros. Yo creo que no es solo cuestión de personas que no están publicando resultados verídicos. Yo creo que está teniendo muchos más problemas. Okay, this is something I'm actually upset. Es algo que me molesta bastante. Es verdad. Eso es un tema que me molesta y mucho. El fraude científico. Con algunos compañeros del DIPC y otros compañeros de Hong Kong estábamos trabajando con el telescopio James Webb. También yo suelo tener muchos debates sobre ese tema con muchos compañeros.
ahí decidieron publicar no solo las imágenes de los telescopios, sino los datos que acompañan estas imágenes. Y la NASA publica todas las semanas un informe semanal que hace un recorrido de todo lo que se ha visto con el telescopio. Y ellos publicaron los datos. Y lo hacen porque no quieren dar prioridad a nadie. Entonces todo el mundo puede tener acceso al telescopio, pero van a publicar los datos de todas las imágenes captadas. Eso me molesta. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes estudiantes y doctorandos en nuestro equipo. Tenemos uno de Hong Kong, otro de los Estados Unidos, etcétera. Y estamos intentando enseñar a estos estudiantes cómo seguir el método científico. Y luego tenemos a la NASA, que está publicando datos sin filtrar, sin comprobar, sin nada, una semana después de captar las imágenes. Y eso me molesta muchísimo. Y luego resulta que uno de los miembros de nuestro propio equipo decidió que él iba a poder hacer un estudio muy rápido acerca de estas galaxias, escribió un artículo muy rápidamente, mandó a los demás miembros, pusieron sus nombres también en el artículo y publicaron el artículo. Y otro miembro del equipo firmó también el artículo con él. También aquí en la Universidad del País Vasco, él no firmó. Él dijo, no, la calidad no es suficiente y yo no voy a firmar. Y empezaron a discutir. Y yo pregunté al otro, y dije, ¿por qué has firmado este artículo? Y él dijo, no quería problemas y luego va a pasar a revisión y ya sé que no van a publicar ese artículo. Pero el 30% de los artículos que se mandan a publicar, luego los autores mismos dicen que ya no quieren publicar estos artículos porque no están bien comprobados, etc. Y cada vez se está utilizando la inteligencia artificial por parte de los estudiantes y los investigadores, y la inteligencia artificial no sabe si un dato es correcto, es comprobado, etc. Yo creo que de aquí en adelante vamos a ver cada vez más polémicas, y tenemos que enseñar a nuestros estudiantes que antes que firmar un artículo hay 4 cosas que tienen que comprobar y tienen que asumir la responsabilidad de todos los datos que aparecen en este artículo. Eso es una de las cosas que tenemos que enseñar a los estudiantes. Ser científico no es solamente hacer cosas, hacer ciencia. Tenemos todos una responsabilidad para con la ciencia, para que seamos una comunidad honesta. Y seguimos siendo una comunidad honesta. A mí toda esa situación me molestó muchísimo y he escrito a diferentes compañeros, por ejemplo, compañeros que tengo en la Universidad de París, etc. Y les he dicho que tenemos que hacer algo al respecto. Es un problema. Es verdad que viene de la presión de publicar, pero hay otros que simplemente quieren que aparezcan sus nombres en el periódico. Hay gente que publica blogs científicos o vídeos y que publica en YouTube y hablan de los últimos descubrimientos. Pero claro, no sabemos entonces qué es ciencia de verdad y qué no es. Yo tengo una pregunta para los dos, porque has dicho tenemos que enseñar a los estudiantes a ser responsables. ¿Solo a los estudiantes? ¿A los profesores no? Porque hay muchos profesores que también ponen su nombre en el paper sin saber, ¿no? Well, I have a simple question. Una pregunta sencilla. ¿Quién aquí no es estudiante? Tú eres estudiante, Pedro. Donna también, yo también. Es verdad que tenemos una responsabilidad para con todos, incluso los compañeros más avanzados. Pero cuando has hablado de estudiantes, yo creo que hay muchos profesores que hacen exactamente lo mismo. Pero ellos también son estudiantes.
Yo aprendí esta lección muy pronto. Cuando escribí mi primer artículo, por el cual gané el premio Nobel, firmó también mi compañero, el compañero que me ayudó a recopilar los datos. Y él, bueno, yo quería poner su nombre y él me dijo, no hay que hacer eso, tú has trabajado, es tu trabajo, yo no he hecho nada. Y él quitó su nombre del artículo. Entonces, si yo siempre he aprendido la lección, si tú no has hecho una aportación contundente, tu nombre no debería de aparecer en el artículo. Y yo siempre digo también que una vez que hayas ganado el premio Nobel, todo el mundo quiere que firmes sus artículos. Porque, claro, dicen que les va a ayudar, ¿no?, a tener mayor difusión. Y yo siempre tengo que decir que no. Yo tengo una regla que nunca rompo. Yo tengo que haber hecho una aportación contundente. Y si no, no firmo los artículos. ¿Cómo vamos de tiempo? Bastante bien, vamos de tiempo. Nos puede quedar un cuartito de hora, 20 minutos de preguntas y luego ya das tu resumen de la jornada, si te parece, ¿vale? O sea que todavía nos queda para alguna pregunta más. Hacemos 15 minutos más, resumen 15 preguntas más, y al bocadillo. Y ya fotografía, todo el mundo feliz. Fotos. ¿Vamos con la científico-técnica? Venga. How do you feel about Sí, científico-técnica. Professor Strickland, George Smoot? What do you rather have? Profesor Smoot, ¿qué prefiere? ¿Una pregunta biográfica o científico-técnica? Bueno, al azar, una al azar, sin más. This time. 62. And it goes to Miguel Unamuno from Vitoria-Gasteiz. And you can all answer it. ¿Cuál fue el punto de inflexión de la investigación que te llevó al premio Nobel? ¿Cuándo sentiste que era tan especial? Do you want me to go first? ¿Respondo yo? ¿Sí? Bueno, el punto de inflexión que llevó al premio Nobel fue la idea que tuvimos. Realmente se necesitan muchas personas para avanzar en la ciencia, el trabajo de muchas personas. Lo que nos hizo empezar a trabajar a nosotros es que en el ámbito de láseres de pulso corto teníamos que lograr esos pulsos, que eran de 100 picosegundos aproximadamente, y había que comprimirlos a 1 picosegundo. Y en un congreso vimos que esto era lo que había que hacer y dijimos, sí, es todo lo que tenemos que hacer entre la estructura de fibra y el compresor es poner un amplificador y ya está, logramos el CPA. Entonces recuerdo una reunión en aquel mismo congreso en la que empezamos a pensar al respecto y todo el mundo estuvo de acuerdo en que eso era lo que había que hacer. Luego no fue así, no resultó así, había que afinarlo mucho y pensar cómo lograr eso, por supuesto. Pero el punto de inflexión fue el trabajo de otras personas en realidad. So I'm missing the translation. Sí, no he oído la traducción, no sé, por alguna razón. The turning point in your research when you realized that there was something different, something really important online. Was a particular moment, a turning point? This is really... Bueno, es difícil responder esta pregunta porque estábamos trabajando en el satélite COBE y trabajamos durante 2 décadas, 20 años. Muchas de las personas aquí ni habrían nacido entonces, ¿no? Y entonces, bueno, pues había que hacer muchas cosas. Fue un proceso muy largo, había que construirlo, calibrarlo, tener datos, analizar los datos, etcétera, etcétera. Yo sabía que encontráramos lo que encontráramos iba a ser algo importante. ¿Por qué? Porque podemos plantearnos
¿Cómo surgen las estrellas? Tienen que atravesar una bola de fuego. Imaginemos que el universo está tan caliente como el Sol y es uniforme. ¿Qué ocurriría? Entonces, ¿por qué hay soles? ¿Por qué hay estrellas? Yo sabía que íbamos a concluir algo importante sobre el universo. El problema era que no sabíamos bien qué íbamos a saber. Y entonces llegó un punto en el que empezamos a darnos cuenta de que veíamos variaciones. Las variaciones parecían ser independientes de la escala y esas variaciones tienen propiedades inusuales y no parece que eso sea así, que esté bien, ¿no? Que sea así. Entonces me di cuenta de que la inflación podría explicarlo. Y bueno, pues cuando realizamos el anuncio, invitamos a distintas personas a que vinieran a escuchar lo que teníamos que decir, porque sabíamos que iba a cambiarles la vida, porque ellos también fueron arquitectos de todo esto. Fue algo de lo que nos dimos cuenta poco a poco. Logramos que estamos un modelo de lo que ocurrió en una fracción de tiempo muy pequeña, ¿no? ¿Qué ocurrió en el universo en ese momento? Lo presentamos públicamente, dimos una rueda de prensa y había muchos periodistas, pues como hoy tenemos estudiantes aquí en la sala, ¿no? Nos plantearon preguntas y todos dijeron, wow, ¿no? Contadnos todo esto de manera que podamos entenderlo. No nos contéis cosas complicadas que no entendamos. Y me sentí como un médico operando a un paciente, ¿no? Y de repente, ¿no? Yo como médico estoy operando a alguien y miro a quién estoy operando y me doy cuenta de que es mi hijo o mi hija, ¿no? Esa fue un poco mi sensación entonces. Ahí me di cuenta de las implicaciones que esto tenía para todo el mundo, ¿no? Y la gente pues dijo, wow, y yo también dije, wow, esto tengo que compartirlo. Fue emocionante. Y eso solo me ha pasado pues 2 o 3 veces en la vida, ¿no? Esto de lograr descubrimientos impresionantes. Y desde luego, bueno, pues fue todo realmente increíble. La reacción de la prensa fue increíble, en los periódicos. Todos los periodistas querían entrevistarnos, estuvimos en la televisión. Todo el mundo sabía que aquello era grande. Y a mí lo que me sorprendió mucho fueron los editores del Washington Post, uno de los principales periódicos de Estados Unidos. And the reporters were telling, this story is so big, you got to put it. Los editores del Washington Post dijeron, bueno, lamentamos no haber puesto esta noticia en primerísima plana y lamentamos no haberle dado el espacio que merecía nuestro periódico, porque luego se dieron cuenta de su importancia, ¿no? Hay una diferencia además entre saber algo y luego saberlo en tu espíritu, ¿no? Aquí dentro. Vamos a hacer otra y yo tengo otra preparada y después pasamos al resumen, ¿de acuerdo? Sí, creo que vamos muy bien de tiempo. Venga. Vamos a una pregunta general. We will finish with this one. Sí, yo tengo una pregunta más. Me gustaría ejercer mi privilegio como moderador para plantear alguna pregunta yo también, después de la siguiente. ¿De acuerdo? Vamos a plantear, por lo tanto, una pregunta más. It is a general question and it's the number 44. Munguía George Smoot again. But I think that it works for everyone. How come me?
I'm afraid of your question. What is the- Have you ever felt fear of the ¿Alguna vez has sentido miedo a lo desconocido? ¿Qué número es? I always have curiosity. Siempre he tenido curiosidad por lo desconocido. A veces hay que ser precavido, no hay que meter la mano en la mandíbula del tigre, a lo loco, pero a mí me produce curiosidad lo desconocido. Aunque me dé miedo, yo intento entenderlo y ver cómo funcionan las cosas, pero por supuesto sé que tengo que ser precavido. Okay, I'll answer too. Yo creo que en el ámbito de la ciencia, hasta que terminas el grado, ¿no? Pues aprendes de todo el personal, todos los profesores que tienes, todo lo que se ha hecho antes. Pero luego, hacer ciencia tiene mucho que ver con no saber, ¿no? No sabes algo y quieres saberlo. Si no tuviéramos algo desconocido, no tendríamos ninguna razón para hacer ciencia. Esa es la base de la ciencia. Nos preguntamos por qué algo funciona de determinada manera, por qué no lo conocemos. Entonces los científicos tienen que estar muy abiertos a lo desconocido, creo yo. Mi pregunta es para los dos, pero viene motivada por una frase que le leí a Smoot, y mi inquietud es por qué hay unas ciertas ramas de la ciencia que se preocupa una cosa y límites con otros. Más en concreto, con el gran descubrimiento de George, él dijo, o yo le leí, se le atribuyó, nos puede ratificar, que había visto en esta anisotropía, había visto la huella de Dios. Los astrofísicos hablan mucho de It's the Dios. face of God, but yeah. The face of God. Sí, la cara de Dios, el rostro de Dios. Los astrofísicos hablan mucho de Dios en sus preocupaciones, los biomoleculares menos, los físicos de láseres menos. La pregunta a los dos es, ¿esta preocupación por la trascendencia es origen de una educación, de un contacto con otras ramas del conocimiento, con otras ramas de las humanidades, porque la ciencia es parte esencial del humanismo moderno y que hace o viene intrínsecamente ligado a la astrofísica? Dios no juega los dados con el universo, no sé, todo no lo dice un físico de láseres o no lo dice un biólogo molecular. ¿Cómo veis esto? Primero Josh y luego Donna. Okay. ¿Donna primero? Yo primero. You said the same. All right. So, Bueno, es curioso porque a menudo los periodistas hacen mal su trabajo. Hay evidencia al respecto. Entonces, si hay muchos periodistas en una sala, pues a menudo no estarán cualificados para escribir sobre determinadas cosas. Pero cuando tenemos evidencia, a lo que voy, evidencia que puede entender un periodista medio, podemos hablar del universo y de muchas cosas científicas y decirles esto es importante y esto también. Y en esa rueda de prensa yo dije, esto es tan increíble que si fuéramos religiosos sería como ver a Dios. Eso es lo que dije, ¿no? Y bueno, pues alguien publicó, pues es como ver el rostro de Dios, ¿no? Bueno, pues... Y eso se utilizó como evidencia de que Dios existe y en Francia hubo un programa de televisión al respecto y todo. Bueno, por comentar lo que has mencionado, Pedro. Entonces, si tenemos algo complicado en la ciencia y queremos hacer alguna analogía y la gente que está escuchando eso pues no sabe muy bien de qué va, pues ocurren estas cosas.
Cuando hablamos de la creación del universo tenemos, ¿no?, la tendencia a hablar de Dios. Jerry Weiss, que ganó el Nobel recientemente, hizo algún comentario al respecto y luego dijo, me arrepiento de haberlo dicho, ¿no? Porque siempre estamos hablando de lo mismo. La ciencia, en un inicio, avanzó porque la gente se centró en cosas pequeñas, en ámbitos pequeños, y luego combinando todo eso, fuimos avanzando en termodinámica, en física, etcétera, etcétera. Fue la conjunción de ese conocimiento la que nos permitió avanzar en la ciencia. En mecánica cuántica, física, biología, todos estos ámbitos están relacionados entre sí. El ADN, la mecánica cuántica, todas estas cosas convergen. Y antes se creía que si le cortabas un trozo de cola a un perro y lo rebozabas en lodo, ibas a conseguir generar otro perro, ¿no? Pues la ciencia ha ido avanzando, por suerte. Bueno, en primer lugar, yo voy a misa y, por lo tanto, debo decirlo, y por responder a la pregunta, diré que alguien me dijo si estábamos buscando el código de Dios en el universo, ¿no? Y bueno, hay gente que piensa que hay muchos biólogos buscando ese código divino en todo lo que hacen, en todas sus investigaciones. Yo creo que si Dios quisiera decirnos algo, lo podría hacer mucho más fácilmente. No hace falta un código tan complejo, ¿verdad? Bueno, esa es mi opinión. Yo no creo que sea así. No creo que la ciencia ni siquiera cuestione esto. Yo creo que se nos ha dado el universo, nos lo haya dado Dios o no, el universo se nos ha dado para entenderlo y queremos entenderlo. Y ya está, no hay más. Queremos entenderlo de la mejor manera posible. I got more. I can add more. I can add more here. Okay, yo creo que ya... If we go into the history of science, there was En la historia de la ciencia hubo un periodo en el que la Iglesia tenía mucho que decir. Empezamos a estudiar la luz, empezamos a entender por qué la luz toma el camino que toma. Y alguien dijo, bueno, esto es como entender a Dios. Estamos estudiando la luz y como Dios es luz, pues esto es como entender a Dios. Bueno, hay personas que creen que los libros religiosos van a encontrar toda la información que necesitan. so it's kind of hard to see. Y se ven obligados o sienten que tienen que justificar, ¿no?, todo eso. En el aniversario de Galileo, en el Vaticano hubo una conferencia y allí tenían los libros originales de Galileo y los libros son maravillosos. Y la cuestión es que había una crisis de confianza entre filósofos y religiosos porque había mucha gente en la filosofía, pero todavía había más gente en la religión y poco a poco llegó la ciencia y fue haciéndose más poderosa, más potente, ¿no? Y en nuestro mundo moderno la gente respeta la ciencia y la filosofía y la religión son ignoradas. Y si lo pensamos al revés, George, bueno, hay como ondas, ¿no?, fluctuaciones, pero yo creo que si queremos entender el mundo, pues podemos estudiar muchas cosas. Yo creo que en las escrituras quizá no haya tanto para entender.
Ya, para terminar, un resumen más breve que habitualmente suelo hacer. He tenido el privilegio de moderar todos los encuentros que se han hecho desde que empezamos con en 2005, creo. Bueno, eso me dirá Sidoya o muchas. Pero en cualquier caso es el momento de agradecer muy sinceramente a los profesores primero, a los profesores que habéis trabajado con los estudiantes, que nos habéis dado esta respuesta maravillosa de gente. Estas preguntas tan impresionantes que hacen pensar a cualquiera y que las respuestas que se han dado aquí pueden ser y son, sin duda, muy pensadas, muy brillantes, muy válidas, pero habrá otras opciones, ¿no? También hemos visto que estas dos personas, estas dos eminencias son personas optimistas, que frente a un pesimismo que se está generalizando, creen que el mundo es comprensible, tienen fe en que podemos entender si trabajamos duro, y que además de ese conocimiento objetivo saldrá algo bueno. Por supuesto que habrá problemas y habrá cosas malas y será la eterna dualidad de la ciencia, pero que habrá cosas buenas, que los problemas tienen solución y que trabajando se solucionará. Yo creo que eso es importante. Pero el mensaje para mí más importante de hoy es que dos eminencias con las que habéis hablado son personas normales. Son personas que tienen problemas en la vida, que han disfrutado de la vida, que tienen sentido del humor, que incluso igual Telefónica le dará un iPad y si insiste con otra pregunta, que son personas normales y que vosotros, con vuestros profesores y en el colegio, y si trabajáis, podéis ser como ellos sin ningún problema, porque ellos no pensaron que iban a ser premios Nobel. No trabajaron para ser premios Nobel. Trabajaron bien, disfrutaron y así ha ido todo tan bien como os irá a vosotros y nos irá a nosotros. Eskerrik asko y aurrera. Good positive note. Eskerrik asko, Pedro, zure hitzengatik. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, profesora Strickland. Muchas gracias, profesor Smoot. Gracias a todos y a todas. Las preguntas han sido realmente impresionantes. Me ha encantado esa sesión. Y como he dicho al principio, lo único que nos falta ahora es la foto de familia. Vamos a sacar esa foto fuera y luego se servirá amaiketako o café. Amaiketako, le está explicando, es lo que comemos a las 11. Y bueno, son las 11:20, así que tampoco andamos muy mal y podemos disfrutar de un amaiketako todos juntos. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a Donna Strickland, George Smoot y Pedro Miguel Echenique. Un último aplauso.